Listo, ya está. Muy bien, entonces damos inicio a la clase de hoy. Cuando queramos, en este caso, vamos a hablar aspectos teóricos, ¿ya? Netamente teóricos. En esta lección vamos a ya, o en este día vamos a tratar de avanzar toda la parte teórica para que ya después de esta mañana ya podamos entrar a hacer algunas partes prácticas, analizar algunas cosas y ya empezar a hacer la parte interesante, ¿no? Les había dicho que la parte teórica no es necesario quedarnos mucho tiempo ahí. Vamos a utilizar nosotros la estrategia de la práctica, definir la teoría, ¿ya? Entonces, por ese motivo tengo aquí elaborado unas diapositivas que van a permitir, ¿no? Van a permitirnos a nosotros, en este caso, ya no te preocupes, no te preocupes, en este caso, Walter. Entonces vamos a, de todas maneras está grabando, ¿no? Está grabando y ni bien termine la clase, los voy a compartir, ¿ya? Entonces, vamos a dejar la parte teórica, ¿ya? Vamos a hacer hoy día toda la parte introductoria a base de datos, ¿no? Por eso les había pedido a ustedes que me puedan, o puedan, en ese caso, a estudiar, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir que ha entendido por base de datos? Vamos a preguntar a alguien que esté en sala, que tenían que hacer su tarea, ¿no? Entonces, vamos a preguntar, a ver, aleatoriamente no sé, a ver, Josécho, ¿qué tal? Que a ver, ¿está ahí? No está, a ver, se fue. A ver, vamos a dar ahora a ver a otra persona, a ver a Leonel Aramayo. ¿Vela es ahí? Sí, Inge. De a ver, de usted, ¿qué ha podido encontrar? ¿Qué define? No los hay en las diapositivas, por favor. ¿Qué define usted? Inge, yo he podido entender, ¿no? Que es una sección, es como un grupo ordenado, organizado de información que está guardada, es como datos almacenados. Eso, Inge. Ya, perfecto, está bien. Muy bien, lo que hizo compañero está bien. A ver, ¿qué más puede complementar algo ahí que he podido investigar? Porque lo que su compañero ha dicho es en realidad ahorita la parte esencial, ¿no? Hablar de bases de datos significa eso, ¿no? En este caso, almacenar información, ¿no? ¿Alguien que quiera complementar algo a ese punto? Nadie más, ya. Lo que su compañero ha dicho. Que, Dime. que es un sistema, podemos decir que la base de datos también es un sistema computarizado para guardar registros. Es decir, tiene una finalidad todo esto de almacenar informaciones y de alguna manera a nosotros nos va a poder, digamos, permitir a nosotros como usuarios recuperar y actualizar la información con base a, no sé, a algunas o a ciertas peticiones. No sé. Ya, sí, está bien, en base a unas reglas, ¿no? Ahora no, tampoco vamos a hacer lo que sea ahí. Sí, está bien, ¿no? Pero nuevamente lo que tú dices, lo que dice su compañero, se centra siempre el concepto en almacenar la información, ¿no? De tal forma que nos permita, como dice él, poder registrar, actualizar la información que estoy guardando. Pero nuevamente se llega a lo mismo, ¿no? Entonces vamos a definir, creo que con esos dos ya es suficiente. Vamos a llegar a definir entonces qué es una base de datos. Ya aquí en las diapositivas lo tengo, ¿ya? Entonces acá dice... ay, no, dice que una base de datos es un conjunto de datos, valga la redundancia, pertenecientes a un mismo contexto. Enseguida explico qué significa esto, de pertenecientes a un mismo contexto. Puede ser una empresa, la venta de algo, bueno, etcétera. Y almacenados sistemáticamente para su posterior uso, ¿ya? Entonces, sin entrar a detalles, no me gusta definir una u otra, digamos, autoría de base de datos. Ustedes, a ver si esta parte me van a corroborar ustedes, que han estudiado todos o han leído esa parte, pues se puede definir en palabras sencillas que una base de datos es un almacén de información. Así de simple, ¿no? Es un almacén de información, una base de datos. ¿Están de acuerdo en esa definición básica y simple, sí o no? Sí, Inge. Sí. ¿No ve? Entonces, nuestro objetivo de nosotros ahora es eso. ¿Cómo vamos a aprender nosotros en esta materia a almacenar información, ya almacenar información,
a poder actualizar la información de una determinada empresa, poder en este caso tal vez buscar registros y demás. Toda empresa actualmente, toda empresa necesita guardar su información, porque todas las empresas trabajan con información, ¿sí o no? ¿No es cierto? Todos necesitan trabajar con información y ellos necesitan tener una forma de almacenar dicha información en este caso, ¿ya? Entonces nosotros como parte informática tenemos que aprender a cómo manipular, crear, almacenar esa información, porque no es como sea, ¿ya? Y enseguida vamos a llevar. Esta gráfica que tengo aquí me está mostrando las dos formas de almacenar información actualmente, ¿ya? A esta forma que tengo aquí, a esta gráfica, le podemos llamar base de datos, en este caso manuales, ¿ya? Manuales y físicas, ¿ya? En otras palabras, las empresas actualmente todavía siguen, ¿no? Aunque este modelo de guardar datos en formato ya físico como tal, ya ha pasado, o sea, hace tiempo se hacía, cuando no había, ¿no es cierto?, la parte informática. Entonces, esto es una base de datos manual, pero actualmente ya no existe esto, ¿no? Algunas empresas todavía siguen, pero la mayoría ya ha migrado a un sistema digital de almacenamiento de información, ¿no es cierto? Acá está. Entonces, hoy en día ya no se guarda la información en este sentido, sino que hoy en día se guarda la información en el sentido de, en este caso, una base de datos informática, ¿no? En otras palabras, hablamos de información en formato digital, ¿no? Entonces, esto y esto son bases de datos, solamente que esta es manual y esta es informática, ¿ya? Aquí tengo algo que dice, en este sentido, dice, una biblioteca puede considerarse una base de datos, ¿no? Que está compuesta por la mayoría de documentos, textos impresos en papel e indexados para su consulta. Entonces, una biblioteca llegaría a ser un almacén de información, porque si nosotros definimos como base de datos almacenar información, la biblioteca es un almacén de información. Dentro de ese almacén se encuentran libros, revistas, textos impresos y demás, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, la biblioteca, ¿pero qué sería? Una biblioteca sería una base de datos, en este caso, física, ¿no? En este caso, aunque hoy en día ya también existen las bibliotecas digitales, ¿no? Pero a ver, nos vamos a concentrar en una base de este tipo, física ya. Entonces, hay ese tipo de información también. Entonces, eso también es considerado una base de datos, ¿ya? Las bases de datos manuales, ¿ya? Ahora explico por qué en esta pequeña definición que habla de almacenar información de forma sistemática, porque tiene que haber, ¿no? Un orden de almacenamiento, no es como sea también. Entonces, en este caso, habla de un mismo contexto como será una empresa, la venta de algo y demás. En otras palabras, refiere a que una base de datos va a pertenecer, es guardar información, pero tiene que pertenecer a una empresa o algo. O sea, tiene un contexto. No es guardar información como sea. No es guardar información como sea, donde sea y demás. Se tiene que tener una estructura, ¿no? Tiene que tener un orden y tiene que tener una determinada información. Las empresas, actualmente, toda empresa tiene su base de datos, tiene su información registrada que ellos necesitan almacenar. Algunos lo harán de forma informática, otros de forma manual, pero igual, todos tienen su base de datos, ¿no? Pero la información que guardan las empresas jamás va a ser la misma, una de otra empresa. O sea, para cada empresa, por más que sea del mismo rubro, la misma característica y demás, siempre van a tener su particularidad de que ellos definen qué información les sirve y qué información no, qué información ellos desean almacenar y qué información no. Recordemos que Bazatas es almacén de información, entonces ellos definen como entidad, como empresa, qué información les conviene almacenar y qué información no. Entonces, por eso dice acá de que pertenece a un contexto, ¿no? En otras palabras, es un almacén de información, sí, pero de un contexto específico. Puede ser, digamos, un colegio. Allá, entonces, ese es mi contexto. ¿Qué quiere decir? Que se va a crear o hay una base de datos específicamente para un determinado colegio. Ya inclusive tenemos bien específicos. El contexto ya colegio, digamos, no sé, Pichincha. Entonces, el colegio Pichincha sería mi contexto. Él almacena información. ¿Qué información almacenará? No sé, ellos definirán, ¿no es cierto? Pero probablemente sea información de sus estudiantes, de sus docentes y demás. Entonces, tienen una base de datos, ¿no es cierto? Ahora, otro contexto puede ser, digamos, Apple, por ejemplo, ¿no ve? Pues por ejemplo, también necesita guardar la información, pero en este caso no va a guardar lo mismo que el Colegio Pichincha. El Colegio Pichincha guardará a sus estudiantes, sus docentes. Pues ¿qué guardará? Él guardará la información de qué? A través de sus clientes, en este caso de sus socios, no sé, de las lecturaciones que haga de los medidores, de los pagos, de los cobros y demás, ¿no veo o no? Entonces, ¿ves cómo la información que se va a guardar va a cambiar? Claro, va a cambiar siempre porque la naturaleza de cada empresa es completamente diferente. Entonces, con esto, jóvenes, estaríamos definiendo una base de datos. Cuando ustedes les preguntan qué es una base de datos, almacenar información, así de simple, ¿no? Y de una determinada empresa.
Este término base de datos antes era un término que pertenecía netamente a los conceptos y términos informáticos. Hoy en día no. Ya ha cambiado esto porque ya la gente sabe que base de datos es un almacén de información. Además, cuando vamos, por ejemplo, cuando vamos a una empresa, digamos que yo voy a una empresa, digamos a la corte, digamos, voy a la corte y me dirijo a la corte, voy y, digamos, quiero sacar, digamos, un certificado de nacimiento de mi hija, ¿ya? Y cuando voy, digamos, y me dicen, no puede sacar, en este caso, su certificado, y me dicen, el término común que me pueden decir es, es que no lo hemos encontrado en la base de datos, ¿no veo o no? Entonces, ese término de decir no le hemos encontrado en la base de datos significa que no le han encontrado el registro, no hay la información de mi hija en la base de datos que ellos manejan, ¿no veo o no? En su almacén de información, no la han encontrado, por ende, no pueden darme a mí, en este caso, eso, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, con lo del bono que se ha pagado el año pasado, ¿no ve? Cuando vos ibas a querer cobrar el bono y te decían, en algunos casos, ¿no? Te decían, no se le puede cancelar porque usted no está registrado. Si te dicen que no estás registrado, por ende ya te das a entender de que pues no estás tú en la base de datos de las personas que deben cobrar o pueden cobrar el bono. Entonces, en este caso, base de datos ya es un término que ya la gente entiende, conoce, ¿no es cierto? Ya. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Está ahí clarito? Sí, ¿no? Sí, Ya. Sí. Entonces, ahora vamos a definir esto, ¿no? Las bases de datos manuales frente a las bases de datos informáticas, ¿ya? Entonces, las bases de datos pueden ser manual o informática. Quiero entender esto porque quiero explicar, porque en realidad entre ambos hay una diferencia y uno tiene más ventajas que el otro, ¿no? Es por eso que hoy en día ya las empresas se han visto obligadas a migrar, a guardar su información, en este caso, en las bases de datos informáticas, porque se sabe que hay mayor ventaja frente a esta otra. Entonces vamos a empezar a definir, vamos a empezar a explicar qué desventajas y ventajas tendrá cada uno de estos modelos, porque al final los dos son, aunque no lo crean, hoy en día vivimos en una era completamente digital, pero hay empresas que todavía guardan información en este formato físico, ¿no? Y manual, ¿ya? Acá está, ¿no? Lo que dice aquí, actualmente y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital. Eso es cierto. Actualmente todo está todas las bases de datos están en formato digital, pero no todos, y peor nosotros, ¿no? Como Bolivia, que estamos atrasados, entonces no deberíamos. En otros países, las tiendas más básicas, las tiendas de barrio, inclusive manejan su información en una base de datos informática, pero en otros países, aquí todavía estamos atrasados en aquel aspecto, ¿no? Entonces, vámonos, voy a crear aquí una nueva diapositiva, voy a copiar estas imágenes y vamos a empezar a definir cuáles son los problemas de manejar, en este caso, de manejar la información manual o una base de datos manual frente a una base de datos informática. ¿Hay diferencias? Hay. Ya, aquí está. Listo. Aquí está. Entonces aquí voy a poner las que considere, en este caso, uy, lo he perdido. Aquí está, ¿no? Acá. Entonces aquí vamos a poner base de datos manual. ¿Ya? Y aquí una base de datos informática, ¿no? Ya. Entonces, a ver, ¿qué problemas atrae las bases de datos en formato manual, ¿no? Que ya hemos dicho que es antiguo, pero en algunos casos sigue usando. El primer aspecto de problema que tiene este tipo de guardar la información, de crear una base de datos, es, en primer lugar, el espacio, ¿ya? El espacio de almacenamiento es demasiado. El espacio de almacenamiento amplio. ¿Ya? ¿Por qué digo que el espacio de almacenamiento es amplio? Porque prácticamente, si ustedes se dan cuenta, estamos guardando los archivos en formato físico, o sea, dentro de un cardex, dentro de un folder. Entonces, está bien, ¿no? Se está guardando, pero con el tiempo la información va a crecer, o sea, va a crecer. Y van a necesitar de un ambiente más amplio, ¿no es cierto? En otras palabras, físicamente van a necesitar de un ambiente, de un cuarto determinado donde se almacene la información, inclusive por el tema de seguridad, ¿no? No puede estar donde sea la información. Entonces, este tipo de bases de datos, el manual, va a requerir sí o sí de un almacenamiento mucho más amplio, ¿no? A ver, imagínense ustedes, sin ir muy lejos, a ver, un hospital que guarda la información de sus historias clínicas
en formato físico, aunque lo siguen haciendo todavía, ¿no? Manualmente están escribiendo todo el historial clínico de las personas. Todos esas historias clínicas tendrían que estar guardadas en un ambiente seguro, ¿no? En este caso, los almacenan en lo que son el área de estadística, ¿no? Ahí los almacenan en los hospitales, pero ocupa un ambiente demasiado amplio, porque son ¿cuántas personas serían las personas que, bueno, los pacientes que van a ser atendidos en un hospital? Varias, ¿no? Y con el tiempo va a ir aumentando, va a ir creciendo la información que almacena. Entonces, el espacio de almacenamiento que necesite va a tener que ser mucho más amplio. Y eso acarrea demasiados problemas, ¿no? Un ambiente entero, uno, dos, tres, cuatro ambientes que necesita para guardar dicha información. Entonces, el almacenamiento, el espacio de almacenamiento es muy grande. Ahora, si nosotros hablamos de una base de datos, en este caso informática, en este caso el almacenamiento ya no sería un problema, porque estamos hablando de información digital, ¿no? Y si hablamos de información digital, entonces, en este caso, cuando hablamos de una base de datos informática, me hablo de que la información va a estar en un servidor, ¿ya? Como en este caso, ¿sí? En un servidor que después va a ser accedido por las computadoras para sacar la información. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres y demás, ¿ya? Pero en este caso, no va a ser ningún problema el hecho de que se guarde la información en una computadora, porque la computadora no va a ocupar casi nada de espacio, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente el almacenamiento se reduce a información digital, donde la información se guardará. A ver, ¿quién me puede decir en qué dispositivo se guardaría la información? Si estamos hablando de base de datos informática. ¿Dónde guardan sus informaciones ustedes? De sus tareas, de sus videos, de lo que sea. ¿Dónde guardan? En el disco duro. Allá, entonces, en el mismo lugar, en el disco duro también se va a guardar la información de una base de datos entera, ¿ya? Pero el disco duro y con la computadora entera no va a ocupar nada de espacio, ¿no? A diferencia de este otro de acá. Entonces, el espacio de almacenamiento sí o sí se reduce cuando usamos, en este caso, un servidor, a diferencia de este otro de acá. ¿No veo o no? ¿Se entiende? Entonces, hay diferencia, ¿no? A ver, ¿qué otros problemas creen ustedes que puede tener una base de datos física y que la base de datos informática la puede mejorar, digamos, o se mejora? ¿Qué problemas puede haber? ¿Alguien tiene alguna idea? Sería buscar la información que requieras, digamos, que ha habido hace tiempo. En formato físico tendrías que buscar entre hartos archivos, mientras en digital yo creo que sería más rápido. Sí, muy buena el aporte de su compañero. Y justamente la búsqueda de información es un problema grande en tema de los archivos físicos, ¿no? Es por eso que antes, cuando inclusive se manejaba la información en la corte, por ejemplo, te decían volvete mañana, porque no había una base de datos digital y la búsqueda de información era manual, pues se llama base de datos manuales. En otras palabras, si yo quería saber, quería sacar algún certificado o algo, lo que tenía que hacer el personal es anotar. Me decía, ah, ya, Juan Pérez, tan, quiere saber o quiere sacar un certificado de nacimiento de su hijo. Pero para eso tenemos que revisar qué cosa, tenemos que ir a revisar el libro de actas de con quién te has casado y quién has registrado como tu hijo, ¿no veo, no? Entonces, ellos, si estamos hablando de bases de datos manuales, ellos tendrían que ir y hasta el edificio, entrar al ambiente y buscar uno por uno la información, ¿no veo, o no? Buscar uno por uno la información hasta que encuentren, ¿no? Evidentemente, la base de datos va a estar organizada también. En otras palabras, por más sea manual o física, perdón, manual o informática, va a haber un orden, una estructura de cómo lo han guardado. Tampoco lo guardan como sea, ¿no ven? Mezclado todo, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero su búsqueda va a tardar más. Por eso decían antes, volvete al día siguiente, para que ya al día siguiente digan, sí, hemos encontrado y aquí está su certificado, ¿no ve? Pero una base de datos informática, la búsqueda es inmediata, ¿no ve? Es completamente inmediata. Además de que por más que busques entre miles de registros, la máquina procesa información de una manera súper rápida. Entonces, prácticamente la búsqueda se limita a cuánto. En cuestión de segundos, ¿no veo, no? En cuestión de segundos, entre miles de datos te buscan a ti. Entonces, prácticamente es una gran ventaja acá la búsqueda. Ingeniero, una ventaja de la base de datos informática sería, entre la base de datos manual, sería, por ejemplo, si ocurriese un accidente, un desastre por X motivo, por ejemplo, una explosión, no sé, un incendio, la base de datos manual se perdería, es decir, todos los archivos se perderían. Y en cambio, en la base de datos informática tendría la opción de guardarlo en la nube.
Ah, ya. Sería una desventaja también. Sí, sí, justamente eso le llamamos seguridad de información. Las bases de datos manuales son completamente inseguras, ¿no? Su seguridad baja. Tiene una seguridad muy baja las bases de datos manuales, como tú dices. ¿Por qué? Porque en todo caso la información fácilmente se puede perder, fácilmente se puede entremezclar, causando problemas, fácilmente se puede ser susceptible a un problema comercial, digamos, digamos un extremo de una explosión, pero aunque no lo crean, se pierde, ¿no? Inclusive con el tiempo, solamente si hablamos de información de papel, con el tiempo esta información se tiende digamos, a arruinar. El papel se empieza a hacer amarillo y se empieza a hacer polvo. Entonces, de alguna forma se va a degenerar la información aquí, causando pérdidas. La idea de una base de datos es que la información no se pierda, que esté ahí, no debe perderse para nada. Entonces, las bases de datos manuales tienen ese problema. Segundo, de que se mezclen. Y sencillamente hasta de que se los roben. La seguridad de que alguien se robe la información de aquí es más fácil. ¿Por qué? Porque solamente es una puerta la que te limita. Tú entras y te lo sacas la información y ya está. Entonces, las bases de datos informáticas a nivel de seguridad son mucho más seguras, ¿no? Aquí, seguridad alta. ¿Por qué? Primero porque nadie puede tener acceso fácilmente a una información de una computadora, porque podemos controlar el acceso mediante una contraseña, ¿ya? Tal vez aquí también, tal vez, ya, pero de todas maneras aquí no. Ahora, aquí también podemos, ¿no? Controlar el acceso. Aquí podemos poner una cámara de seguridad y de lo que quieras. Tal vez de alguna forma podríamos controlar el acceso de quienes puedan entrar y quienes no. Ya, tal vez. Pero aquí es más fácil. Lo limitamos con una contraseña y generamos una bitácora, ¿no? En otras palabras, una bitácora que me permite registrar toda la información. En otras palabras, la base de datos es genial aquí en informática. Cuando vos entras a la información y extraes datos, se guarda en una bitácora todo lo que se ha hecho, quién ha hecho, a qué hora ha hecho, y qué ha hecho. Entonces podemos saber qué información está sacando. Por eso aquí solamente accede una persona, ¿ya? Que sería en este caso el administrador de la base de datos. Ahora, en tema del material, a ver, aquí que quiero que participen. A ver, en este caso, el problema más grande de esto es lo que dice el compañero. Si habría, digamos, un incendio o algo, esta información se pierde y perderíamos toda la información, ¿no? Porque solamente tenemos una información única. ¿Qué solución habría aquí? Lo que dice el compañero, ¿no? Que prácticamente subirlo a la nube, pero eso lo podríamos resumir en simplemente hacer una copia de seguridad, ¿no veo o no? No siempre va a ser en la nube, puede ser en una simple flash, puede ser en otro disco duro. Lo normal, en base a datos informática, lo normal es que se trabaja con 3 copias de seguridad, ¿ya? Un disco duro que guarde la información real del tiempo. Segundo, disco duro que trabaje como un disco duro espejo se llama, que va a tener toda la información que tiene el principal, se copia ahí. Y el tercero, que es lo mismo, es otro tercer espejo, pero que tiene la copia de respaldo. Entonces, en este caso, es fácil poder sacar copias de seguridad, porque al final de cuentas es simplemente un disco duro la que va a guardar la información, ni siquiera va a ocupar espacio. Imagínense ustedes intentar hacer una copia de seguridad de esto, o sea, copiar todo otra vez estos archivos. Estás volviendo loco si tratas de hacer eso, porque vas a tener que hacer una copia de cada uno, vas a tener que tener más espacio de almacenamiento, vas a tener que ampliar otro ambiente para guardar la información. Al momento de hacer la copia se pueden entremezclar las cosas, o sea, es más complicado hacer esta parte de acá. Entonces, en esta parte de las bases de datos informáticas es mucho más seguro, en este caso, su manejo por los temas de informática, ¿no? Por los métodos de seguridad que existen y la copia de seguridad, que esa palabra ya tienen que irse metiendo, copia de seguridad. Vamos a ponerse copias también al final, ¿ya? Se llaman backups. Entonces, en este caso, podemos hacer aquello. ¿Se entiende? Entonces, a ver, ¿quién tiene más ventaja en este caso? Pues obviamente las bases de datos informáticas llevan una serie de muchas ventajas frente a los procesos manuales, ¿no? ¿O no? ¿Se entiende hasta ahí, Sí, jóvenes? sí, Jep. Ya, entonces, lo más lindo, no es lo más lindo, sino lo más triste sería más bien, que actualmente las empresas no cuentan con esto, ¿no? Actualmente sí, ¿no? Actualmente sí. Muchas empresas han cambiado de este modelo a este otro de acá, porque saben que esto tiene muchas más ventajas, ¿no? Pero para esto han estado han pasado por un proceso informático, ¿ya? En esta parte quiero que entiendan ustedes, las bases de datos jóvenes es una especialidad de nuestra carrera. Toda esta materia se basa en una especialidad. Las personas que dominan bases de datos saben cómo sacar la información, cómo hacer el procesamiento y demás, se encargan de administrar. Justamente la especialidad se llama DBA, que significaría Database Administrator, o sea, administradores de bases de datos, ¿ya?
Si a ustedes les gusta la materia, pueden especializarse en esto y hoy en día tienen un plus bien amplio porque la información no solamente es guardar. Las bases de datos jóvenes no solamente se limita a guardar la información. Hoy en día, con la capacidad de procesamiento, se refiere a muchas cosas. La información o los datos guardados se convierten en información y en conocimiento, que vamos a hablar más adelante cuando ya dominemos la base de datos. Voy a explicar, esta es una de las ventajas que tiene, ¿no? Y no cualquier persona domina esto, son personas con conocimientos de informática, ¿no? Entonces esto puede ser una ventaja para ustedes, ¿no? Pueden especializarse en esta área, ¿ya? Ahora, como les decía, aquí viene algo importante, ¿no? Algo que tienen, algunos autores dicen y tienen mucha razón, es que las bases de datos manuales frente a las informáticas, obviamente las informáticas ven muchas más ventajas, pero no significa que son las mejores siempre, ¿ya? En este caso, hay empresas, va a depender de la naturaleza de la empresa, dice, ¿no? Que está guardando su información. Hay empresas o hay contextos que no almacenan mucha información, ¿no? No almacenan mucha información. Y en este caso, no almacena mucha información y por este caso, entonces, ellos no ven la diferencia entre una base de datos manual y una base de datos, en este caso, física, ¿no? Porque ven, ellos dicen, ah, no, estas palabras se acostumbran a manejar la información por archivos, por cargas y demás, y les va bien. Y eso no es ningún problema, ¿no? No quiere decir que, ah, estás manejando con papeles, ah, no, estás mal, esto es mejor, digamos. No, si ellos tienen una metodología de trabajo de manera manual y les funciona bien, va. Pero algo que no se dan cuenta es de cuando la información crece ya se hace más complejo, ¿ya? Para negocios pequeños sí sirve, pero cuando crece la información ya se complica su manipulación. Por lo tanto, en ese aspecto es mucho mejor siempre trabajar con bases de datos informáticas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, un bufete de abogados, sin ir muy lejos, un abogado tendrá su base de datos. A ver, ¿qué opinan ustedes? Un abogado, a medida que hace su trabajo, ¿será que genera una base de datos, sí o no? Sí, ingeniero. ¿Qué sería su base de datos de él? ¿Qué información guardará él que le sirva? ¿Qué cree? ¿Acaso no guardará los datos de sus clientes? ¿No guardará los casos de sus clientes? ¿Cómo están sus casos? Los abogados, por ejemplo, presentan diferentes documentos, ¿no ve? Digamos, a diferentes procesos para poder atender el caso de un cliente. Entonces, ¿ellos qué hacen? Lo guardan en un Cardex, ¿no veo? ¿No? Y agarran un gavetero que está ordenado y almacenan ahí la información de cada cliente que está atendiendo. Y esa información que está guardando es su base de datos, ¿sí o no? ¿O miento? Está en lo correcto, ingeniero. Ya, entonces, ¿cuál es el problema de esto, no? El problema es de que si la información es poca, digamos, imagínate que yo tengo solamente 50 clientes, en 50 clientes no va a ser ningún problema guardar mi gavetero, guardar la información en Cardexits, bien bonito y demás. Pero imagínate que después tengo 100, después tenga 500, después llega a tener 1000. Entonces, con el tiempo la base de datos crece, las bases de datos tienden a crecer de forma exponencial. Por lo tanto, administrar mucha más información manualmente ya le va a complicar al abogado. Entonces, por tal motivo, ahí ya se ven problemas, ¿no? Entonces, las bases de datos manuales sí se usan, pero cuando crecen, la información crece, ya se complica varios aspectos que las bases de datos informáticas las salvan, ¿no? Las resuelven, ¿ya? Entonces, todos tenemos información guardada, todos manejamos, todos tenemos nuestra base de datos, por así decirlo. Aunque no lo crean, bueno, para no llegar en ejemplos muy básicos, digamos, yo sé que usted ya entendió esta parte, ¿ya? Tengo menos de un minuto. ¿Alguna consulta al respecto? ¿Alguna pregunta para ir respondiendo? No hay ninguna consulta. Bueno, perfecto. Entonces, espero que todo esté entendido hasta aquí. Ya saben que se nos va a cortar y se conectan al mismo enlace, ya rápidamente para continuar con el tema, ¿ya? Entonces lo voy a cortar, no, se conectan al mismo enlace, por favor. Gracias.